Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos una noticia que ha sacudido al mundo del entretenimiento, y no es para menos. Hoy vamos a desgranar esa impactante noticia sobre Hande y Kerem que nos sorprendió a todos el 8 de noviembre de 2025. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, o al menos de su talento individual, y la información que ha salido a la luz es realmente, bueno, como dice el título, impactante. Prepárense porque vamos a meternos de lleno en todos los detalles, las especulaciones y lo que esto podría significar para sus carreras y sus vidas. Y antes de que nos sumerjamos en todo esto, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, especialmente cuando se trata de noticias tan jugosas como esta. Ahora sí, vamos al lío. La noticia en cuestión, que explotó como una bomba mediática el 8 de noviembre de 2025, gira en torno a Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más queridas y seguidas de la televisión turca, y que han conquistado corazones mucho más allá de las fronteras de su país. Todos recordamos su química explosiva en la serie Sen Kalkam, que no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también, como muchos sospechábamos, solidificó una relación que cautivó a millones. Por años su historia de amor, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido un tema recurrente en las redes sociales y en la prensa, y para muchos, eran la pareja perfecta, la de ensueño. Sin embargo, lo que se reveló este 8 de noviembre ha cambiado radicalmente la percepción pública de su vínculo. Lo primero y más importante que debemos abordar es la naturaleza de la noticia. No se trata de una simple ruptura, ni de un rumor pasajero. Lo que se ha confirmado es una boda secreta. Sí, han oído bien. Contra todo pronóstico y sin que absolutamente nadie lo supiera hasta ese momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin se casaron. Y no solo eso, sino que la boda se habría llevado a cabo en secreto, en una ceremonia íntima y privada, lejos del escrutinio público y de los flashes de las cámaras. Imaginen la sorpresa, ¿verdad? Después de meses, incluso años, de especulaciones sobre si seguían juntos, si habían roto, si se habían reconciliado, resulta que ya estaban casados. Es un giro de guión digno de una de sus series, y la forma en que se filtró esta información añade aún más misterio y drama al asunto. Según los informes que comenzaron a circular ese día, la ceremonia tuvo lugar hace algunas semanas, incluso meses, antes de que la noticia saliera a la luz. Los detalles son escasos, ya que, como mencioné, se trató de un evento sumamente privado. No hubo invitados famosos ni anuncios oficiales previos, ni siquiera fotografías compartidas en sus redes sociales hasta bien entrado el evento. Se habla de un lugar idílico, quizás en alguna isla paradisíaca o en un rincón apartado de Turquía, rodeados únicamente por sus familiares más cercanos y un puñado de amigos de máxima confianza. La discreción ha sido la palabra clave en todo este proceso, y es algo que, si bien sorprende, también podemos entender viniendo de dos figuras tan expuestas mediáticamente. Ahora, ¿cómo es que esta noticia salió a la luz? Las primeras pistas llegaron a través de fuentes anónimas cercanas a la pareja, que empezaron a compartir detalles con algunos medios de comunicación turcos y especializados en celebridades. Al principio muchos lo tomaron como otro rumor más de los tantos que rodean a Hande y Kerem. Sin embargo, la consistencia de las informaciones, y la aparición de sutiles indicios que luego fueron confirmados, hicieron que la noticia cobrara fuerza. Se dice que un par de fotografías, tomadas de forma casual por algún invitado o incluso por ellos mismos y que se filtraron, aunque borrosas y sin confirmar oficialmente, empezaron a circular en grupos cerrados de fans y foros de Internet. Estas fotos, según describen, mostraban a Hande con un vestido de novia, y a Kerem con un traje elegante en un ambiente que parecía festivo pero íntimo. La reacción de los fans ha sido, como era de esperar, una montaña rusa de emociones. Por un lado, hay una alegría inmensa por ver a sus ídolos felizmente casados, cumpliendo el sueño que muchos habían tejido para ellos. Los mensajes de felicitación inundaron las redes sociales, convirtiendo el hashtag #HandeKeremMarried en tendencia mundial. Los seguidores más antiguos recordaban sus primeras apariciones juntos, sus declaraciones de amor, y veían esta boda como la culminación natural de una historia de amor que comenzó en el set de rodaje. Para muchos es la confirmación de que el amor verdadero existe y puede superar las adversidades de la fama y el escrutinio público. Por otro lado, también hay una dosis de incredulidad y sorpresa. El secretismo absoluto ha sido lo que más ha chocado.
Muchos se preguntan por qué tanta discreción, por qué no compartir un momento tan importante con sus miles de seguidores que los han apoyado incondicionalmente. Las teorías abundan, quizás querían evitar el circo mediático que de seguro se habría montado, quizás querían disfrutar de su momento íntimo sin presiones externas, o quizás simplemente valoran su privacidad por encima de todo. Algunos incluso especulan que la boda podría haber sido una decisión impulsiva, ante alguna circunstancia especial o un deseo repentino de sellar su amor de forma definitiva. Lo que sí está claro es que esta noticia tiene implicaciones importantes para sus carreras. Hande Erçel, ya consolidada como una de las actrices más populares de Turquía, con proyectos internacionales en su haber, ahora enfrenta una nueva etapa. La imagen de soltera codiciada, o estrella en ascenso podría evolucionar hacia una imagen más madura, de mujer casada, lo cual podría abrirle puertas a nuevos tipos de roles o, por el contrario, generar expectativas diferentes en la industria. Lo mismo ocurre con Kerem Bürsin, quien también goza de una gran popularidad y ha demostrado su versatilidad en diferentes proyectos. Además de las reacciones de los fans y las implicaciones profesionales, la noticia también ha reavivado el debate sobre la privacidad de las celebridades. ¿Hasta qué punto tienen derecho a mantener su vida privada alejada del público? Si bien es cierto que su fama los expone, también es válido que deseen tener momentos íntimos y personales sin el constante acoso de la prensa. La boda secreta de Hande y Kerem es un claro ejemplo de cómo las estrellas buscan estrategias para proteger su espacio personal en un mundo cada vez más conectado. Ahora hablemos de las especulaciones que rodean este matrimonio. La principal pregunta que se hacen muchos es ¿por qué el secretismo? Como mencioné, las razones pueden ser variadas. Quizás querían tener un momento puramente suyo, sin la presión de los medios y las expectativas de los fans. Tal vez deseaban evitar comparaciones con otras bodas de famosos o el innecesario drama que a menudo rodea estos eventos. Otra teoría es que la boda pudo haber sido el resultado de una profunda reflexión sobre su relación y un deseo de formalizarla en privado antes de compartirlo con el mundo. También es importante considerar el contexto de sus carreras. Ambos son figuras muy activas y demandadas. Una boda pública con todos los protocolos podría haber sido una distracción significativa de sus compromisos profesionales, especialmente si se planeaba a largo plazo. Al hacerlo en secreto pudieron haber gestionado mejor sus tiempos y energías. Además, no olvidemos que las relaciones en el mundo del espectáculo son a menudo objeto de un intenso escrutinio. Cualquier paso en falso, cualquier desacuerdo, se magnifica. Al casarse en secreto, Hande y Kerem podrían haber querido construir una base sólida para su matrimonio, lejos de las miradas y los juicios, permitiéndoles concentrarse en su vida juntos antes de exponerla al público. Otra faceta interesante es cómo manejaron la filtración. Es posible que, si bien deseaban privacidad, también entendieran que algo de esta magnitud eventualmente saldría a la luz. Quizás la filtración fue en parte orquestada para controlar un poco el flujo de información o para preparar al público gradualmente para la noticia. Sin embargo, esto es pura especulación, ya que no hay confirmación oficial al respecto. El impacto de esta noticia se extiende a sus seguidores, que ahora tienen una nueva narrativa para su historia de amor. La de Senkalkapm ha pasado de ser una historia de ficción a una realidad aún más emocionante. Los fans que han seguido su relación de cerca ahora tienen la satisfacción de saber que su amor trascendió la pantalla y se consolidó en la vida real, de una manera sorprendentemente discreta. En cuanto a los próximos pasos, es probable que veamos a Hande y Kerem compartir más detalles sobre su matrimonio en los próximos meses. Tal vez una entrevista exclusiva, un artículo en una revista, o incluso fotografías más elaboradas de la boda. Lo que es seguro es que la expectación será alta. Sus admiradores estarán ansiosos por conocer más sobre este nuevo capítulo en sus vidas. Podemos esperar que esta noticia impulse aún más sus carreras. La imagen de pareja casada y consolidada puede atraer nuevos proyectos y audiencias. Además, su popularidad combinada es una fuerza imparable en el ámbito del entretenimiento. Es posible que veamos colaboraciones futuras, tanto profesionales como personales, que mantengan a Hande y Kerem en el centro de atención de manera positiva. En definitiva, la noticia del 8 de noviembre de 2025 sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un torbellino de sorpresas. Una boda secreta que ha desatado todo tipo de reacciones, desde la euforia hasta la sorpresa, y que nos recuerda que incluso en la era de la información instantánea, las estrellas pueden encontrar formas de mantener una parte de sus vidas privada.
Su historia, que comenzó en la pantalla, ha tomado un giro aún más romántico y misterioso en la vida real. Y así llegamos al final de este recorrido por la impactante noticia de Hande y Kerem. Resumiendo, lo que supimos el 8 de noviembre de 2025 es que esta querida pareja se ha casado en una ceremonia íntima y secreta, sorprendiendo a todos sus seguidores y al mundo del espectáculo. Ha sido un giro inesperado que ha generado mucha conversación, alegría, especulación y un renovado interés en sus vidas y carreras. Han demostrado que el amor puede florecer en privado y que la discreción es una opción viable incluso para las figuras públicas más expuestas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan encontrado esta información tan intrigante y entretenida como nosotros al investigarla. Quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la noticia de la boda secreta de Hande y Kerem? ¿Les sorprendió tanto como a nosotros? Déjenmelo saber en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir sobre estos temas. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir al tanto de las noticias más candentes del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.